¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva semana saludable en Junta Médica y hoy vamos a hablar de una dolencia que es considerado el mal o la dolencia de los poetas. Luego van a saber por qué. Y otro dato importante, el 70% de los peruanos podemos estar infectados con ello. Empezamos Junta Médica. Bien, y está el doctor Mendoza del Hospital Hipólito Unanue con nosotros, ¿no?, para profundizar aún más sobre el tema. Y es que ustedes, doctor, tienen una atención ultra especializada para los pacientes de tuberculosis. Claro, exactamente. El Hospital Hipólito Unanue nació para tratar la tuberculosis, ¿no? Desde entonces, fuera de la ciudad, ahora queda prácticamente en la mitad. Y lo que vemos nosotros, yo soy neumólogo pediatra, es niños con tuberculosis, ¿no? Y hablando de niños, ¿qué le parece si leemos este dato? Porque los niños pueden tener tuberculosis a cualquier edad, pero es más frecuente entre el primer y cuarto año de vida. Claro, los niños pueden tener a cualquier edad, pero el factor de riesgo es la edad, un factor importante. A menor edad, mayor posibilidad no solamente de que se contagien, sino que hagan una enfermedad y una enfermedad desencadenada. Por ejemplo, los niños menores de 1 año, como se conversaba, hacen tuberculosis miliar, sistema nervioso central, y quedan secuelados, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis a esa edad? Si te da una tuberculosis pulmonar como tal y es controlada, ninguna. Ninguna. La gran ventaja de los niños es que se recuperan rápidamente. El pulmón está en crecimiento, se regenera. Diferente si se afecta el sistema nervioso central. Ahí sí, el paciente, si tiene una enfermedad tuberculosa del sistema nervioso central y no es diagnosticada tempranamente, sí va a traer secuelas para toda la vida. O sea, pacientes que no van a poder caminar bien, no van a poder aprender a hablar, no se van a poder desarrollar normalmente. Pacientes que quedan postrados. Así es. Entonces, importante es el diagnóstico temprano, porque si la tuberculosis, el sistema nervioso central, que es la más severa, se diagnostica rápidamente, al inicio, la curación es total. Y ahí va mi pregunta, los padres de familia que acuden a su consulta, ¿cuáles son los síntomas que le refieren, ¿no?, que a usted le hace sospechar que eso ya es una tuberculosis? El principal detalle o el dato es que el familiar viene porque tiene algún familiar o alguno de ellos ha tenido o tiene tuberculosis o sospecha de tuberculosis. En el hospital, porque el hospital es un centro de referencia. Pero habitualmente los síntomas más frecuentes en el niño pequeño es hipoactividad, que comen poco, que duermen mucho. Esos son los principales síntomas. Tos y fiebre también pueden presentarse. Tos y fiebre es lo más raro. Ah, lo más raro. Tos y fiebre es lo más raro. Solamente cuando ya tienen la enfermedad diseminada severa en los pulmones, ya vienen tosiendo. Claro, o sea que los primeros síntomas a detectar entonces es, ¿no?, la fatiga, el cansancio, que duermen mucho, que no comen. O sea, ¿no? Entonces ahí puede haber una especie de confusión, porque antes decíamos, no, al principio se puede confundir quizás con una gripe, pero en el caso de los niños no empieza así. No empieza así, pero también recuerden que hay muchas enfermedades respiratorias en que en la infancia tienen los mismos síntomas. Una confusión frecuente, por ejemplo, es el síndrome de obstrucción bronquial. Y son tratados, son nebulizados, son inhalados, pensando que es un problema obstructivo bronquial y al final es tuberculosis. O sea, es bastante complicado. Y lo que se debe tener en cuenta es que al buscar un niño probablemente enfermo se tiene que pensar más amplio que solamente el aparato respiratorio, ¿no? Muy bien. Antes ya el doctor nos comentaba un poquito, ¿no?, acerca de las pruebas, ¿no?, que se pueden hacer para diagnosticar la tuberculosis. ¿En el caso de los niños son las mismas o se hacen otras adicionales? Son las mismas, pero es más complicado, porque el niño, por ejemplo, no es pectora. No tiene el esputo. No tiene el esputo, ¿no? Entonces, las pruebas adicionales, la radiografía es básico. Eso es una radiografía de un niño. Esa radiografía de un niño, ese es ya una lesión cavitaria, pues acá está cantada la cosa. Ahí es visible, es totalmente visible. Pero lo que más vemos frecuentemente a esta edad, porque esto probablemente sea un lactante, es las adenopatías ciliares. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Eso qué significa? Los ganglios que están en esta zona. Están inflamados. Están inflamados, van a crecer. Pero ojo que pueden inflamarse y crecer por resfriado, por gripe, neumonías. Y eso hace más complicado el diagnóstico. Por eso es importante el dato de que si hay o no cercanamente un paciente con tuberculosis adulto. Eso es importantísimo, porque si nosotros tenemos ese dato, buscamos más por qué tiene ese paciente ese ganglio. Claro, pero también se complica, ¿no, doctores, la situación? Porque como ustedes comentaban, mucha gente le da vergüenza decir, oiga, he tenido tuberculosis o tengo tuberculosis y me estoy tratando de ello. Entonces ahí es un poco más complicado porque puede que hasta mi familiar lo tenga y yo no lo sé. Para algo que hacemos, por ejemplo, en el hospital, cuando tenemos que conversar bastante con los pacientes, los familiares, es resaltar eso. Miren, es importante que usted me diga si hay alguien o no con sospecha o que tenga tuberculosis, porque eso depende de lo que yo voy a hacer.
lo que yo voy a buscar. Y si yo me demoro, su niño, la enfermedad va a seguir avanzando. Muchas veces con ese diálogo franco, el familiar sí da la información. Así es. Y cuando ustedes le comentan, ¿no?, a una persona o a un padre de familia que su hijo o que ella misma tiene tuberculosis, ¿cómo se lo toman? Es realmente, como decimos, no está estigmatizada la enfermedad. Está estigmatizada, algunos obviamente es preocupante, pero siempre hay que recalcar que se curan. Eso es lo primero y que es verdad, ¿no? Si cumplen el tratamiento, se curan. El problema es que el tratamiento es largo. Es largo, eso Exacto. sí, ¿no? Va desde los 6 meses, si no me equivoco, hasta... Mínimo 6 meses, puede ser 2 años o más. 2 años, ¿no? Y más adelante vamos a ver con mayor detalle, ¿no?, en qué consisten estos tratamientos. Les recuerdo que estamos en vivo, señores. Llámenos al 619-0670 y también que tenemos el hashtag en las redes sociales, es tuberculosisJM. Cualquier duda, envíenos sus consultas, ¿no? Justo tenemos ahí en la pantalla, Judy pregunta: si una persona está bien alimentado, ¿se puede contagiar de tuberculosis? Los médicos y responsables de la salud deben concientizar a los pacientes a no escupir en las calles. Eso es cierto, ¿no? Hay mucha costumbre, ¿no?, de escupir en cualquier lado. Claro, pero si estás bien alimentado, sí. También puedes contraer la enfermedad. Obviamente, si estás mal alimentado, tienes mayor riesgo. Pero no es que estés pues, asegurado que no te vas a contagiar. Porque recuerden ustedes que hay otros factores, como el factor estrés, diabetes, ¿no? Si estás en un micro y estás encerrado y te están tosiendo encima de la tuberculosis, ¿no? Por más bien nutrido que estés, la probabilidad de que te contagies es mayor. Así es. Ahora, doctores, otra duda frecuente: ¿en qué se diferencia con la neumonía? Bueno, neumonía es un proceso más agudo, más aparatoso. El paciente presenta tos, fiebre, expectoración densa, puede haber dolor de pecho y normalmente no dura tanto tiempo como la tuberculosis. Pero la tuberculosis, vuelvo a repetir, es la gran simuladora. Y hay algunas formas de tuberculosis que asemejan mucho a la neumonía. Dan fiebre, tos, flema densa, verde o amarillenta. Incluso van a los centros de salud y los manejan con antibióticos para neumonía. Pero si el médico ve que durante los días de tratamiento no hay mejora, está en obligación de pedir pruebas de esputo para descartar lo que se llama neumonía tuberculosa, que es una forma rara, pero que también se puede encontrar. Así es, ¿no? Entonces, como es la gran simuladora, ahí les complica bastante el diagnóstico, sí, ¿no? Y si quizás un médico no quiere ir más allá, no puede decir neumonía, señora, ¿no? Y resulta que tiene otra cosa. ¿Algo que comentar? Sí, lo que pasa es que también algo más que hay que chequear es que viene mucho acompañado de más síntomas. En los adultos, usualmente, alguien que esté bajando de peso, que tenga fiebre, pero no se le note tan mal como alguien que tenga una neumonía aguda. La fiebre pues, son 2 días, 3 días y está bien comprometido, el paciente está muy mal. El paciente me dice, tengo fiebre 1 mes, doctor, estoy tosiendo. Ok, tiene 1 mes, tiene mucho tiempo, tuberculosis en la cabeza es la primera cosa que voy a pensar. Yo quería agregar algo importante. Muchas personas piensan de que si yo tengo la sintomatología de tuberculosis y me hacen una prueba de esputo y sale negativa, ya está descartada la tuberculosis, y eso es falso, es falso. Completamente falso. Para que salga positivo una prueba de esputo, se requiere más de 5.000 bacilos por mililitro. Pero si yo expectoro 4.999, me va a salir negativo. Es por eso que el diagnóstico muchas veces se baja también en criterios clínicos, en criterios de la radiografía y lo que dijo el colega muy importante, los contactos. Eso es fundamental, ¿no? Claro. Antes de empezar con los tratamientos y los métodos, hay algunas otras enfermedades, ¿no?, que hacen que la tuberculosis, digamos, que la persona se contagie muy rápido. Hablamos del VIH, hablamos de la diabetes, ¿no? Claro. Las personas que fuman o beben mucho también. Claro, por ejemplo, en nuestro medio, VIH es una de las enfermedades que se asocia mucho con tuberculosis y es más, la tuberculosis hace que el VIH, si no está tratado, avance mucho más rápido. Incluso la presentación pulmonar, que es la típica, también hace que sea la mitad y la otra mitad fuera del pulmón. La gente hace pues tuberculosis en los ganglios, sistema nervioso central. Actualmente se está ya viendo otras asociaciones con diabetes, pacientes con diabetes también van con problemas de tuberculosis. Y eso es porque sus defensas están al mínimo. Claro. Lo que pasa es de que en nuestro medio el HIV es muy importante, pero también la desnutrición, sobre todo la proteica. Y los niveles de defensa de una persona que está desnutrida están en niveles tan o más bajos que el paciente con VIH. Pero también por ahí estuve leyendo, lo pasaron creo que en el Facebook, preguntaban si el asma era un factor de riesgo para tuberculosis.
Se pensaba anteriormente. Pero ahora no queda claro, pero hay un grupo de asmáticos que abusan de los corticoides, entre ellos la prednisona. Los corticoides sí te bajan las defensas y te pueden predisponer a formas de tuberculosis, ¿no? ¿Los adultos mayores también están en un grupo de riesgo, digamos, para contraer la enfermedad? Sí, digamos de que no constituyen la principal masa de pacientes porque el adulto mayor más que todo está en casa. Pero ellos son más susceptibles a enfermedades degenerativas, a problemas crónicos debilitantes, y en ellos también aparece la tuberculosis y, así como el niño, da presentaciones muy bizarras, muy raras. Por ejemplo, el anciano difícilmente hace fiebre. Entonces lo vemos al abuelito que se duerme, que no quiere comer, está hipoactivo. Hay que tener cuidado, por ahí puede tener, o no solamente tuberculosis, cualquier tipo de infección. Muy bien. Sí, algo interesante que dijo el doctor es los pacientes asmáticos. Muchos asmáticos van al médico, le dan prednisona, le dan sus inhaladores y vuelven a tener otro ataque y dicen, ¿para qué voy al médico si me va a recetar lo mismo? Entonces abusan del corticoide, hacen todos los problemas que el corticoide atrae, pues se ponen cuchingoides, todos gorditos, bien pues hinchaditos. Entonces eso hace también que las defensas no funcionen adecuadamente y tuberculosis es una posibilidad que le pueden dar a ellos también. Muy bien, ahora sí me voy con el doctor Mendoza, no me he olvidado de usted. Tenemos una pregunta en las redes sociales, a ver si nos pueden colocar, por favor. El día de mañana, atención, vamos a hablar del asma, así que no se preocupen. John Fisher dice, hola, buenos días. Quisiera saber si el asma es una especie de factor protector frente a la tuberculosis. Por el tipo de respuesta inmunológica, ¿cómo lo señala algún texto? No. Nada que ver. A ver, doctor Mendoza. Bueno, hay una teoría, en realidad es al revés, ¿no? De que si uno tuviera una infección por tuberculosis o una infección micobacteriana o bacteriana crónica, te protegería de alguna manera contra el desarrollo de asma. Y hay varios estudios que así lo dicen. Así lo dicen, es al revés la cosa, ¿no? Pero lo principal con asma y tuberculosis yo creo es que hay muchos asmáticos, entre comillas, que en realidad son tuberculosos. Nos pasa con frecuencia, a los niños, a los adultos, luego no me dejan mentir, ¿no? Pacientes que vienen con corticoides, inhaladores, antibióticos, más corticoides, no mejoran, no son asmáticos, ¿no? Son tuberculosos. Los corticoides tienen muchos efectos secundarios, ¿no? En un principio parece que ayuda muy bien, pero después, ¿no?, trae consigo una serie de consecuencias. Lo que pasa es que medicado y seguido por el médico van muy bien. Lo que pasa es que abusan. Cuando uno abusa, ¿no? Y lamentablemente uno abusa, como otras medicinas genéricas, ¿no? Antes de irnos a la pausa, doctor Mendoza, usted tiene una prueba que es el método EXPERT, MTB. ¿En qué consiste? Claro, el INEXPERT son una de las últimas pruebas auxiliares, ¿no? Es más moderna, por ejemplo, hay que decir el PPD, más moderna que sacar el BK de esputo. Y lo que hace es detectar, como dijo el autor, solamente fragmentos, el DNA de la tuberculosis. No necesitas tantos bacilos para detectarlo. ¿Y cómo se hace la prueba? ¿Mediante una prueba de sangre? No, ¿O cómo es? la se puede tomar por aspirado gástrico, en el caso de los niños que no escupen, pacientes que tienen esputo también por esputo. Pero lo importante es que no necesitas tantos bacilos. Claro, no los 5.000, como dice el doctor, para que salga positivo. Con una pequeña cantidad, el GeneXpert te sale positivo, y no solamente eso, que la gran ventaja del GeneXpert es que te dice si es una tuberculosis resistente o no, a las pocas horas. Eso es lo más rápido, que es momentáneo, ¿no? O sea, a las 2 horas tú tienes el resultado si el paciente en esa muestra hay tuberculosis o no, y si es drogo resistente o no. Genial. Luego vamos a ver, ¿no?, qué es eso del drogo resistente, ¿no?, que también es muy importante cuando hablemos de los tratamientos. Ahora sí, doctor, vamos a ver qué más cosas ofrecen ustedes, ¿no? En el hospital Hipólito Unanue, ¿no? Cuenta con un moderno laboratorio de microbacterias que detecta tuberculosis, como decía usted, bueno, en menos de 72 horas. Pabellones y salas de hospitalización para pacientes con tuberculosis, atención en otras especialidades también. ¿Dónde se encuentran? Avenida César Vallejo, 1390 en el Agustino, el teléfono 362-5700 y 362-7777.